La Revolución Mexicana fue uno de los enfrentamientos bélicos más importantes que ha presenciado el país. Iniciado el 20 de noviembre de 1910, antecedido por el Porfiriato, época en la cual el presidente Porfirio Díaz ejerció el poder mediante una dictadura por 35 años, en los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad. Dichas transformaciones, sin embargo, no beneficiaron al grueso de los habitantes de México, sino estuvieron dirigidas a permitir grandes negocios y fortunas a los capitalistas extranjeros. Se abrió camino a grandes e importantes innovaciones tecnológicas extranjeras, como la extensión del sistema ferroviario, el mayor medio de transporte en México que era operado en su mayoría por extranjeros, la electricidad, gracias a la cual el gobierno pudo montar fábricas e industrias, y el automóvil, el cual, más que traer grandes ventajas al país, en primera instancia trajo asombro. El primer automóvil con motor de combustión interna se atribuye a Carl Friedrich Benz, ingeniero y militar alemán, en la ciudad de Mannheim en 1886. Sin embargo, el primer automóvil no llegará a México sino hasta 1903, a la Ciudad de México. Los vehículos favoritos por los mexicanos y por ende los más comunes de observar en las calles estaban los Hump Mobile, Oakland, Stutz, Graham, Reo, Oldsmobile y Ford T. En México, el automóvil fue parte de los objetos que la modernidad porfiriana trajo a los habitantes de las ciudades, pueblos y haciendas. Porfirio Díaz sentía una fuerte atracción por la cultura europea, a la cual consideraba refinada y de buen gusto. Por eso, no resulta extraño que el expresidente no resistiera la tentación de adquirir un MAN 1909, importado directamente de Alemania, al cual le pretendía dar tanto un uso oficial como familiar. Era común que en estos primeros años del siglo, las familias pudientes salieran a pasear a Chapultepec o en los alrededores de la Ciudad de México, a bordo de un Ford, Renault, Studebaker, Norton, Delaware, Packard, y otras tantas marcas que circulaban en aquellas décadas. Durante la Revolución, los generales fueron los primeros en hacerse de los servicios del automóvil, ya que encontraron en él un medio idóneo para trasladarse a lo largo y ancho del país con mayor rapidez y hasta comodidad. Los modelos Ford T eran mayormente utilizados en el ámbito público aptos para transportar a una decena de pasajeros, principalmente empleados en el transporte de los gendarmes. Años posteriores a la Revolución, algunos individuos empezaron a vandalizar con estos autos ya que se presentaban en las casas con uniformes militares y papeles de revisión falsas y empezaban a saquear las moradas. En 1915 las personas de la Ciudad de México les empezaron a temer. Durante la Revolución, la seguridad con la que el porfiriato había contado
había desaparecido ya que la ciudad era víctima de los cateos autorizados por el gobierno para buscar armas y enemigos. Por lo que esta clase de delincuentes aprovecharon la situación para vandalizar las casas. Estos grupos delictivos pusieron de moda el secuestro. La gente sospechaba que algunos generales carrancistas estaban involucrados con el crimen organizado. El rumor tenía sus fundamentos cuando entraron por primera vez a la capital. Los constitucionalistas saquearon de tal manera las casas y los comercios que pronto fueron conocidos como carranclanes. Al final de la guerra, la estabilidad llegó, y con ello, la construcción de más caminos, carreteras y gasolineras. Poco a poco, y con una mejor infraestructura, los automóviles empezaron a poblar las calles. Cabe destacar que en el tiempo de la post-revolución, todos los automóviles eran importados por distintas empresas y ningún fabricante estaba establecido en el país de manera oficial. No fue sino hasta la década de 1920 que la armadora, con sus fines expansionistas, comenzaron su migración hacia otras partes del mundo.